El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura del libro de Génesis como anillo al dedo, porque nos habla de el mandato de Dios a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra y que te bendeciré, ¿no? Yo creo que la tierra representa esa zona de confort, la tierra representa ese lugar donde están tus paisanos, conocen tus expresiones, conocen tu lenguaje, conocen tu cultura, y salir de allí pues implica muchas renuncias. A Abraham le implicó pues salirse a aventurar, a un peregrinar donde no sabía cómo iba a terminar. Se fue siguiendo una promesa, se fue siguiendo la promesa del Señor. Y yo creo que en nuestra vida Dios no nos pide cosas fáciles, se los garantizo. Dios, cuando llama y nos mira y nos elige, no nos pide cosas fáciles. O sea, Dios nos pide cosas grandes, porque sabe que nosotros estamos destinados para cosas grandes. Porque Dios nos ama de tal forma que no nos pide cosas para que vivamos mediocremente nuestra fe, ¿sí? Dios nos pide y nos exige enormemente, que hasta uno le dice al Señor: por favor, dame tregua. Dios mío, que ya, pero te exige enormemente porque sabe que en ti está ese diamante que para que brille tiene que ¿qué? Tiene que pulirse. Tiene que pulirse, ¿no? Y por eso Abraham, que fue un destinado, un elegido, pues Dios no le pidió lo más fácil. Dios le hubiera podido decir: quédate allí en tu tierra, quédate allí tranquilo con todo lo que tienes y no pasa nada, te puedo dar todas las descendencias que quieres, todo lo que te estoy prometiendo te lo puedo dar ahí en tu tierra. Pero no quiso. Dios le dijo: sal, y salió. Y a nosotros pues nos ha tocado, hay más de un Abraham por acá que le ha tocado también muchas veces salir y confiar y creer que el Señor es el que guía. Pero Dios exige, Dios nos exige, Dios nos pule, pero al mismo tiempo Dios nos bendice. Porque es que Él nos quita, pero también para darnos cosas maravillosas e increíbles. Dios nos quita y nos da cosas maravillosas. Yo recuerdo que yo crecí en la capital de mi país, en Bogotá. ¿Quiénes conocen Bogotá? Tremenda ciudad, muy grande. En Bogotá mi mamá es costeña, entonces toda la familia de la costa, los costeños le dicen a los bogotanos cachacos, ¿no? Cachaco maluco, ¿sí? ¿No? Y el cachaco se reconoce porque cuando va a la costa, pues se pone rosadito y suda, ¿sí? Y es el que anda con la sandalia con medias y todo eso se reconoce. Entonces los costeños se burlan mucho, para los que no son se burlan mucho del cachaco, ¿sí? Y por otro lado también la otra parte de mi familia en el Huila, en Villavicencio, un poco, pues una familia un poco regada. En Bogotá, ninguna familia, pero yo vivo en Bogotá. Y entonces uno empieza a ser de su ciudad, empieza a ser de uno de su ambiente, empieza a ser de su familia, porque realmente tíos, primos, vacaciones por allá lejanas, y empieza uno a hacerse amigos
que en cierta manera se convierten en familia tuya. Y empieza uno a vivir. Y yo pensé que toda mi vida iba hasta los 14, 15, 14 años, iba así. Y yo pensé que mi vida iba a seguir así. Y ya estaba empezando, claro, las fiestas, todo, el cigarrillo, ¿sí? Todas estas cositas, ¿sí? Que obviamente yo no hice a profundidad, pero que uno va conociendo todo esto, el alcohol, todo esto que uno va conociendo, los amigos, la fiesta. Ustedes no lo van a creer, pero fiestero, ¿sí? Y entonces no lo van a creer, pero esto fue así hasta cuando un momento en que mi papá pierde el trabajo. Perdió el trabajo, un trabajo buenísimo, y lo perdió. Y esto que uno, en mi tiempo, en mis tiempos, en mi generación, pues los que mandaban eran los papás, ¿sí? Uno no mandaba, uno simplemente se callaba y obedecía. En mis tiempos, no sé, no quiero hablar de estos tiempos, ¿sí? Pero en mis tiempos uno no obedecía, ¿no es cierto? Y entonces nos fuimos, dijo, pues nos vamos para Villavicencio, y yo, un muchachito de ciudad, como dicen por ahí, gomelito, así de ciudad, y llegar a Villavicencio, tremendo pueblo, que ya no es un pueblo, sino es una ciudad, allá en los llanos orientales, allá, para mí era un pueblo, y llegar y llegué a ese pueblo. Y en ese pueblo conocí a Dios. 5 años después me voy yo para la comunidad. 5 años después Dios me llama. Y 7 años después mi familia toda se regresa otra vez para Bogotá. Y se regresan para Bogotá. No hay nadie en Villavicencio. Que ellos me dejaron solo allá, botado allá en los llanos. Pero entendíamos que el Señor muchas veces nos desinstala, porque si yo puedo decir, yo garantizo, si el Señor no hubiera hecho eso, si no me hubiera llevado a ese pueblo, yo no estaría aquí. Entonces, el Señor muchas veces te quita cosas para hacerte ganar otras. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué les cuento eso? Pues hoy aprovecho, como se aprovecha para hablar un poco más de la vida, de los testimonios, pues aprovecho yo para contar también un poco el mío. Y recuerdo uno en particular antes de irme a la comunidad, porque uno normalmente cuando hay este tipo de cambios es para buscar progreso, mi papá se queda sin trabajo en Bogotá, se va para Villavicencio a buscar mejores oportunidades. Pues resulta que las mejores oportunidades fueron las peores, porque íbamos, o sea, en vez de ir en subida, íbamos de bajada, pero no de bajada espiritual, porque el Señor estaba enriqueciéndonos de una manera espiritual, porque nos estaba poniendo a vivir de la fe, como Abraham, ¿sí? Iba de bajada. Y en eso yo decido irme para la comunidad. Cuando yo decido irme a la comunidad, no les voy a negar, paso por muchos periodos de tentación, por muchísimos. Y en uno de esos periodos de tentación, el otro día les compartía a algunos, yo he tenido experiencias, yo no soy místico, ni soy extraño, ni lo vayan a creer, pero con el Señor he sentido que el Señor me ha hablado 2 veces, pero también la Santísima Virgen me ha hablado 2 veces, ¿sí? Y en una de esas que me habló, créanlo o no, no es para que lo crean, no es palabra de Dios y no es revelación para ustedes, fue revelación para mí. En una de esas, la Santísima Virgen María me dice, el Señor te eligió desde el vientre de tu madre, ¿sí? Estás en el mundo, pero no le perteneces al mundo, porque ya le perteneces a mi Padre Celestial. No me expliquen, no me pregunten cómo me dijo eso, pero me dijo eso. En este momento está siendo muy tentado, pero le perteneces a mi Padre Celestial. Y estoy contigo cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas, cuando vienes, cuando duermes, cuando te despiertas. Desde ahí empezó mi romance con ella.
Desde ahí empezó mi romance con la Santísima Virgen María, en ese momento, en esas frases. Pero particularmente en el momento en el que me iba a ir, recuerdo que empieza también, no es fácil asimilar un llamado de Dios, no es fácil asimilar los cambios, no es fácil también perder para ganar. Esta mentalidad de que yo pierdo para ganar, no es fácil perder, no es fácil enterrar sus muertos, no es fácil dejar sus cadáveres, no es fácil dejar todas las cosas atrás, pero ese es el llamado que Dios nos hace. Es el llamado que Dios nos hace, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos y para ser felices. ¿Y por qué les estoy contando que no es fácil enterrar sus muertos? Porque claro, mi mamá, que se puso feliz cuando me iba, en el momento en el que me iba, pues también, yo ya tenía la maleta lista. Yo me gradué de high school y al otro día tenía la maleta lista. Y empieza la mamá: mijito, ¿por qué no se espera 2 días, 3 días, 4 días? Y yo dije, no, me voy. En ese momento dije, me voy. Si en este momento me preguntara lo mismo, yo diría, uy, si me voy a esperar 3 días, 4 días para dormir un poquito, descansar un poquito. Pero en ese momento no, porque cuando uno está enamorado, uno no piensa, uno no razona, uno se va, uno deja al papá y a la mamá y lo deja. Pero estaba malísimo, mi papá no estaba en casa, mi mamá estaba trabajando, una situación muy, muy difícil, y en ese momento también no es fácil enterrar los muertos. Por eso digo, el Señor cuando te llama, no te llama muchas veces en los momentos donde tú vas a decir, sí, tranquilo, ya de una vez doy el paso. No, el Señor te llama muchas veces en la tormenta. Cuando el Señor te pide dar saltos muchas veces en los momentos de contradicción y de tormenta, y te los pide. Es muy particular el Señor es muy particular cuando pide las cosas, y te pide dar saltos en los momentos de contrariedad. Y claro, viene un momento, yo me voy, pero se quedan acá, necesitan de mí, de pronto necesito ponerme a trabajar, a ayudar. Y yo llevaba mucho tiempo de haber pedido una imagen peregrina de la Virgen que no llegaba. De estas imágenes que peregrinan aquí, que uno dice, Dios mío, tengo cupo como hasta para enero del otro año. ¿Sí? La Virgen me llega por ahí como hasta abril del otro año, entonces uno, así, tal cual, había una Virgen en mi parroquia que era así, uno dice, y eso que uno se inscribe y se le olvida, como muchos de ustedes que cuando los llaman, mire que mañana le llega la Virgen, ay, ya, sí, así. Y entonces en el momento en el que yo iba saliendo con mis maletas, porque ya tenía que irme, dejar mi tierra como Abraham, dejar mi tierra, yo miro, volteo con mis maletas y veo mi habitación, porque yo dormía en mi habitación solo. Mis hermanos ya se habían ido, y volteo a ver mi habitación y digo, ya no va a ser más mi habitación. Volteo a mirar la casa y digo, ya no va a ser más mi casa. Y créanme, no es fácil, porque ¿cómo así? No va a ser ya mi casa. Y entonces iba así con las maletas, la hermana con la que peleaba llorando, así porque... Y entonces iba así con las maletas, y yo dije, bueno, se quedaron aquí muy mal. Y cuando yo iba saliendo con las maletas, la imagen peregrina que yo había pedido hace mucho tiempo, ese día golpean en la puerta y llega. Y entonces ahí es donde viene la segunda parte de mi relación con la Santísima Virgen María. De ahí se quedó calladita, ella vive calladita conmigo. Y entonces en ese momento me dice, vete tranquilo, que yo me quedo con ellos. Y ese fue el signo. Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no se deja ganar en generosidad. Y hasta el día de hoy ha sido así. El día de hoy ha sido así. Y yo los quiero invitar a todos ustedes, que no tengan miedo de creerle al Señor, que no tengan miedo de confiar en Él, que no tengan miedo de entender sus designios, que no tengan miedo de la contradicción, porque a la hora del té todas esas contradicciones son simples circunstancias que te van a llevar a crecer en la fe y que te van a llevar a descubrir que a lo mejor te quitaron cosas porque venían otras que eran muchísimo mejor para ti, muchísimo mejor para ti. Hoy me preguntaba alguien, hoy preguntaba a Nestícor allá, el cubano allá, levante la mano ahí, Nestícor, me preguntaba, me decía, ¿usted estudió
me preguntaba por qué no estudio. Normalmente nos preguntaba, ¿ustedes dónde estudian? En Villavicencio, en el Seminario Mayor, ahí estudian todos, ¿no? ¿Qué era lo que usted me preguntaba hoy? Pero por que me por... que si había estudiado en Villavicencio y por qué no me habían ordenado en Villavicencio. A mí me ordenaron en Francia. Y no porque esté chicaneando, ni porque esté diciendo, ay, viví en Francia. A mí me ordenaron en Francia, ¿sí? Pero no le respondíamos, ¿por qué por qué no estudié en Villavicencio y por qué no me ordenaron en Villavicencio? Se los voy a contar rapidito, no sé si tienen afán. Tranquilos que la misa no dura más de 1 hora. No, simplemente a mí cuando terminé la filosofía y volví para la teología, en el primer año de teología, no les voy a contar la razón, en el primer año de teología, por una situación, me piden salir del seminario. No una situación grave ni nada de esto, no se imaginen nada malo, pero sucedió algo disciplinario, ¿sí? Una situación disciplinaria ahí, de llegar tarde. El rector me llama y me dice, no puede continuar acá este primer semestre, y me sacaron del seminario. No era tan grave que todos mis compañeros pensaban que no iba a suceder absolutamente nada. Entonces recuerdo yo cuando llego al salón de clases y les digo, me echaron. Y todos se rieron así como ustedes. Y todos, nada. Y cuando me vieron meter mis cuadernos en la maleta, entonces todos, en verdad, no, sí, me sacaron. Nos vemos, chao. Y todos quedaron así en una crisis. Y claro, me sacaron por una situación. En fin, que a la hora, en ese momento, yo iba saliendo, yo decía, nunca me echaron del colegio. Yo decía, nunca me echaron de un colegio y me echaron de un seminario. Y yo decía, no. Entonces iba así con mi maleta, iba diciendo, bueno, esto tiene algún propósito, no entiendo este propósito, esto tiene algún propósito. Pues resulta que en ese momento coyuntural me mandaron para República Dominicana, ¿sí? A continuar los estudios allá en el seminario de allá, ¿sí? Pero antes de irme a República Dominicana, el rector del seminario me dice, no, puede volver aquí al seminario, bienvenido aquí al seminario, pero ya ahí dijimos, no, ya no, ¿sí? Entonces fue por ese motivo que salí a República Dominicana, y estando yo feliz en República Dominicana bailando merengue y bachata, sí, estando yo feliz allá, me tocó cambiar el merengue y la bachata por órgano y violín, ¿no? Pasar entonces estaba yo allá cuando recuerdo yo que el padre Fernando estaba de superior, ojalá no esté escuchando esta Eucaristía, estaba de superior allá, entonces me dice, pues te cuento que tendrás que cambiar las playas del Caribe por las playas del Mediterráneo. Entonces eso fue duro, yo estaba más aburrido, triste. Le escribo yo a mis hermanos, a mi familia, me mandaron para Francia y todos, ¡wow! Lo mandaron para Francia, todo el mundo emocionado y yo triste, aburrido, pero bueno, finalmente nos embarcamos para allá y finalmente de allá salté para acá. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hay muchos accidentes en tu vida, hay muchos accidentes, en apariencia son accidentes, pero que finalmente se convierten en una riqueza en tu vida. Y finalmente estos accidentes que suceden a lo largo de tu vida, que de pronto te hacen llorar y no te hacen entender los planes de Dios, cuando pasa el tiempo y miras para atrás te das cuenta de que todo tenía una razón y todo tenía un propósito. Y cuando pasa el tiempo y miras para atrás te das cuenta de que finalmente era para hacerte crecer. Y se los aseguro, a lo mejor yo no hubiera ni podido ni crecer en donde hubiera, ni siquiera en mi tierra donde estaba tranquilo, cómodo, donde nada pasaba, sino que tuve que salir y experimentar el desprendimiento, experimentar la soledad, experimentar
la necesidad de ponerme a hablar un idioma diferente, distinto al mío, la necesidad de conocer otras culturas, la necesidad de entender de que yo no era el único ser en este mundo que sufría, la necesidad de entender de que el mundo es un mundo maravilloso donde uno descubre tantas cosas, y eso no lo hubiera podido entender y no lo hubiera podido comprender si no hubiera sucedido esto. Y les garantizo que si no hubiera sucedido esto, yo hoy no estaría hoy aquí. Por eso creamos en Dios y confiemos en Él. Creámosle. Porque a ti te van a sacar. Miren, levanten la mano, solamente el que quiera levantar la mano. ¿Quién quiere entregarse a Dios en esta noche? Listo, yo pregunté que el que quería. No todo el mundo está obligado. Prepárese. Prepárese, 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 porque es que no solamente una, dos, sino 1000 veces te van a sacar de ahí, de tu zona de tranquilidad y de calma, de confort, no porque te esté amenazando ni porque te esté deseando lo peor en tu vida, pero hay que prepararse a aventurar, a navegar por las aguas aparentemente inciertas, que finalmente es la providencia y la misericordia de Dios. No me gusta, y en verdad pido perdón, les pido perdón a cada uno de ustedes. Mi pretensión no es hablar de mí mismo. Créanme que si hay algo que me cuesta es hablar de mí mismo. Mi pretensión no es hablar de mí mismo. Aprovecho el momento, y les pido perdón por eso. Simplemente lo único que quiero es hablar de lo que yo he sido testigo y he podido experimentar, y es que el Señor no juega con nosotros. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y como dirían como diríamos nosotros ahí en la comunidad, muchas joyas todos ustedes. No, agradecerle al Señor. Esto que está escrito es tan bonito, y en verdad que les agradezco tanto cariño y tanto amor. En esto yo nunca he perdido nada. Yo realmente nunca me voy a quejar de
de servirle al Señor, porque sí tengo mi familia, pero puedo decir con gran orgullo, nunca me he sentido solo. Entonces, gracias a Dios por tenerlos a ustedes, porque ustedes son los que finalmente embellecen mi ministerio. Gracias a ustedes.